Tras semana, también hacemos balance y resumen, y en este concretamente, pues nos hemos acercado un poquito más a nosotros mismos, gracias al equipo de profesionales de Isabel Moya, psicólogos. Y entre ellos ha habido un espacio que a ustedes les ha encantado y que nos ha hecho descubrirnos no solo más a nosotros, sino el mundo que nos rodea y el porqué de las cuestiones, gracias a esos experimentos, ¿no? Experimentos sociales, experimentos de psicología que han dado lugar a teorías, a importantes conclusiones. Y gracias a ellos, hoy sabemos un poquito más de nuestra mente. Bueno, pues el responsable de acercarnos y explicarnos y hacer incluso más atractivos y asequibles esos experimentos ha sido y es Miguel Ángel Martínez León, un gran psicólogo que no deja de estudiar y de profundizar en este campo y tiene la generosidad de compartirlo con nosotros. Hoy volvemos a hacerlo con él, lo tengo al teléfono. Miguel Ángel, buenos días y gracias. Muy buenos días, Loli. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Hoy además tenemos un experimento muy bonito que acercar a nuestros oyentes porque vamos a hablar de la obediencia. A mí me gustaría, Miguel Ángel, y si me lo permites, empezar este espacio hoy con una pregunta. ¿Serías capaz de cometer un crimen? Claro, la gente en casa, si le hago esta pregunta, dice, yo no mataría a nadie, ni a una mosca, pero aquí hoy vamos a demostrar, gracias a lo que tú sabes, que igual no tenemos la respuesta tan clara. Exacto, Loli. Además, es una pregunta que, no nos gusta tanto hacernos este tipo de preguntas, ¿verdad? Es un poco complicado. En concreto, hay un experimento, que es el experimento de Milgram, que pone esto de manifiesto. Es decir, la pregunta que guía este experimento es la de, ¿puede cualquier humano cometer un crimen atroz solo por obedecer a una figura de poder? Y bueno, me gustaría primero contextualizar de dónde nace este experimento, y es que nos tendríamos que remontar a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, concretamente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan los juicios de Nuremberg, la defensa de los generales nazis era que ellos solo cumplían órdenes. Esto, hubo un revuelo a nivel científico de cómo podían estar argumentando estas cosas. Y esto llevó a Stanley Milgram a plantearse la cuestión de, ¿fueron todos los nazis psicópatas sádicos que no tenían corazón? ¿O a lo mejor se trató de un fenómeno grupal que podría ocurrirle a cualquier población en las mismas condiciones? Claro, esto fue muy fuerte cuando salió toda este debate. Se formó una controversia muy grande. Entonces, Milgram decidió llevar a cabo su experimento más famoso y uno de los más famosos de la psicología social. ¿En qué consiste este experimento? Vamos a intentar explicarlo brevemente, debido a que de los que hemos explicado puede ser perfectamente el más largo y más complejo. Pero también el más famoso, y el que más utilidad tiene con el paso de los años. Totalmente. Este experimento lo siguen mencionando a día de hoy, porque los resultados son bastante contradictorios a lo que podríamos pensar en un principio. Pues luego hablamos de los resultados y de las conclusiones a las que se llegó, pero a mí me interesa muchísimo conocer este experimento. A ver, primero, ¿cómo lo preparó y qué se hizo? Muy bien. Lo primero que hizo Milgram fue reunir a 40 participantes a los que se les decía que iban a participar en un experimento sobre memoria y aprendizaje. Es decir, ellos iban engañados, ¿vale? Creían que iban a participar en un experimento para ver si alguien podía recordar un determinado número de palabras y si castigarlo, si no lo hacía, favorecía ese recuerdo. ¿Cómo lo hicieron? Bien, pues habían 3 componentes en este experimento. Teníamos al investigador, que ejercía el rol de figura de poder, autoritaria, ¿no? Iba con la bata blanca, un dossier, hablaba de manera fría, ¿vale? Luego teníamos al maestro y al alumno, ¿vale? El maestro y el alumno eran los propios participantes, es decir, no es que fuesen maestro y alumno, sino que se les asignaba un rol. Entonces los voluntarios llegaban y el truco estaba en lo siguiente. A los participantes reales siempre se les asignaba el rol de maestro y el de alumno siempre era un cómplice de Milgram, es decir, era alguien que sabía de qué iba todo esto. Entonces, lo que hacían era, mientras que estaban todos en la misma sala, ataban al alumno a una mesa, le conectaban electrodos y lo conectaban a una máquina, que daba descargas eléctricas. Le explicaban las normas y luego se iban, el investigador y el maestro se iban a otra sala.
En esta sala, en la que se encontraban el investigador y el maestro, había un panel donde había muchos botones, habían como 30 interruptores que regulaban la intensidad, ¿no?, de estas descargas eléctricas. Del calambrazo que se llevaba el alumno, vamos, si contestaba mal. Exacto, que iba de 15 a 450 voltios. Wow. Que se iba incrementando luego la potencia de 15 en 15. Bien, ¿cuál era el procedimiento? Bueno, pues el maestro debía, se comunicaban por voz, podían escucharse claramente de una sala a otra, y el maestro debía de enseñar unas palabras al aprendiz, que en caso de fallar, como bien has dicho, se le administraría una descarga eléctrica. Esta descarga era acumulativa, es decir, cuanto más fallase el aprendiz, más fuerte iba a ser la descarga. Ahora, ¿esto se hizo así? Evidentemente no, tenía truco, porque el interruptor no hacía nada. Ya. Era un interruptor falso. El alumno no sufría, ¿no? Exacto, no había sufrimiento real del alumno, pero sin embargo, cada vez que el maestro pulsaba el botón, se activaba una grabación donde salía un grito, una queja, unas grabaciones que iban creciendo en intensidad a medida que crecían los voltios. Es curioso porque también hay un momento en el que cuando la descarga superaba los 300 voltios, creo que era, ya no había sonido alguno. Era como que daba a entender que se había desmayado a la otra persona o que había sido tan fuerte que ya no había ni respuesta. Claro, claro. Entonces, claro, empezaba el experimento, todo muy bien, el maestro iba preguntándole, y cuando empezaba a fallar, bueno, le iba dando descargas, y claro, la cosa venía cuando el alumno pedía clemencia, decía, por favor, no quiero seguir, detente. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó, Loli? Pues que el de la bata blanca que me has explicado antes, el que ejercía de autoridad, decía, estamos en un experimento y hay que tomárselo en serio, ¿no? Y el maestro igual no podía hacer mucho más. Correcto. Porque esto hay que decir que al final todas las personas que estaban participando, es decir, el maestro, cuando empezaba a escuchar gritos de auxilio, de por favor, parad ya, no me electrocutéis más, me duele mucho, le preguntaba al experimentador y le decía, quiero parar, no me gusta, ¿qué estamos haciendo? ¿Está sufriendo de verdad esto? El experimentador estaba obligado a decir simplemente un par de frases que ya estaban estructuradas, que eran frases del tipo, por favor, continúe con su tarea. Por favor, es necesario para concluir el experimento. Usted debe de seguir. Simplemente. Claro. ¿Qué pasó? ¿Cuántos siguieron? ¿Cuántos pararon? Bueno, lo que se encontró en los resultados es que de los 40 sujetos, todos llegaron hasta los 300 voltios. Wow. Sin embargo, hubieron 15 que sí que es verdad que a partir de los 300 dijeron, yo aquí me paro, no pienso seguir con este experimento. Y se plantaron. Pero es que lo curioso de este experimento es que el 65% de los participantes llegaron hasta el final, hasta 450 voltios, ignorando las súplicas de las personas. Incluso sabiendo que se los podían cargar, que podían acabar con la vida de otra persona, ya no escuchaban respuesta, ¿no? Totalmente. Que el experimento valía una vida humana, quiero decir, que, en fin. Totalmente. Ellos tenían la percepción de estar cumpliendo órdenes, ¿no? Pero esto no quita que siguieron hasta el final y fue más del 50% de la muestra. ¿Qué pasa? Que todo esto está bien, hay que verlo. Es más, el experimento se ha replicado muchas veces, ¿no? Y podemos ver aplicaciones recientes que están grabadas en buena calidad y podemos ver las reacciones y podemos ver a la gente que, aunque le duele seguir, lo hace. Porque se lo dice la figura de poder que representa el investigador. Con lo cual, me demuestras, si se ha revisado en la actualidad, que no es que estuviera sesgado, porque claro, 40 personas para un experimento a mí me parece una muestra un poco pequeña, ¿no? Para decir esto es una verdad absoluta. Pudieron ser elegidas o ya que se pedían voluntariamente, 40 con un perfil muy determinado, pero se ha repetido a lo largo de la historia. Muy buen apunte, Loli, porque en efecto 40 es una muestra bastante pequeña. Entonces, cuando Milgram publicó sus resultados, se le echaron encima. Empezaron, el experimento está sesgado, esto no puede ser así, porque además
debemos de mencionar que Milgram, antes de llevar a cabo este experimento, preguntó a la comunidad científica de psicólogos, psiquiatras, expertos en salud, les preguntó que qué creían que iba a plasmar los resultados. ¿Qué va a pasar?, preguntó a la comunidad científica. Ellos dijeron que solo el 1% de la muestra llegaría al final y que ese 1% probablemente sería un psicópata o un sádico y que no, en ningún caso podía ser una persona normal. Claro, los resultados de esto dejaron en evidencia a todos porque fue más del 50% de la muestra. Claro. Entonces, Milgram dijo, bueno, pues vamos a repetir el experimento. El experimento de Milgram ha sido replicado en incontables ocasiones en países distintos, en muestras de población totalmente dispersas, en muchas ocasiones. Tenemos, como te he dicho, estudios incluso actuales que lo han replicado. Y siempre se obtienen los mismos resultados o superiores. Es decir, más del 65% incluso. Y esos resultados, gracias a ellos, se llega a una serie de conclusiones. ¿Cuáles son las extraídas por Milgram y por sus sucesores que siguen con este experimento hasta hoy día? Hay una serie de conclusiones. Son muchas, ¿vale? Tenemos, por un lado, cuando hablamos de este experimento, a mí me gusta mucho recalcar que tenemos por un lado la reflexión a la que nos invita y luego las conclusiones formales que se extraen a nivel empírico de lo que se ha encontrado, ¿no? Uh-huh. En este caso, las conclusiones básicas, por a modo de hacer un resumen, serían que el sujeto cuando siempre tiende a obedecer más cuando tiene cerca a la autoridad, ¿no? En este caso, por ejemplo, al estar cerca en la misma sala con la figura de poder, pues se tendría a obedecer más, que una personalidad autoritaria es más obediente, que a menor proximidad con la víctima, mayor probabilidad de obedecer. Todo esto es a nivel formal, ¿no? Pero al final lo que nos viene a decir el experimento, la conclusión final, la esencia, es que ante una figura de poder y ante el hecho de obedecerla, los seres humanos somos capaces de abandonar nuestra ética y nuestra moral. Este es el punto fuerte, este es el plato principal de lo que nos viene a decir este experimento, del peligro que tiene a veces la obediencia exacerbada. Claro, la obediencia a la autoridad, que si la sacamos a diferentes ámbitos, por ejemplo, me imagino que este experimento tuvo una relevancia destacada y tiene en el mundo de la criminología, ¿no?, a la hora de buscar perfiles culpables. Totalmente, porque los seres humanos nos gusta etiquetarlo todo. Esto lo hemos visto en otros podcasts, que nos gusta enseguida etiquetarlo todo. Verlo blanco y negro es fácil, porque verlo gris ya te cuesta, porque tienes que pensarlo mucho, tienes que informarte, entonces es fácil verlo blanco y negro. A todos nos gusta esto. Entonces, cuando alguien hace algo malo, es fácil decir que es un psicópata, que es un sádico, etcétera. Porque nos duele pensar que una persona normal y corriente, un ciudadano ejemplar, pueda llegar a cometer estos crímenes. Y este experimento lo que demuestra es que, por ejemplo, un factor como la obediencia puede llegar a suponer que se cometan estos crímenes no hace falta tener una patología mental. Y además, aquí se plantearon dos cosas, dice, porque claro, hemos dicho los resultados del experimento, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace que una persona abandone todos sus valores y llegue a estos límites? Bueno, pues hay dos teorías. Una sería la de los grupos, que hemos hablado en varias ocasiones de ella, que sería la de que, obedecemos al grupo por ser la mayoría, etcétera, que sí, buscamos su aceptación, ¿no? La beneplacencia y el formar parte de algo y tengo que hacerlo porque el grupo lo hace. Totalmente, exacto. Sin embargo, la más extendida, la más aceptada, la teoría más aceptada, es la de la cosificación, que consiste en que la esencia de la obediencia es que la persona se percibe a sí misma como un instrumento. Es decir, yo simplemente estoy obedeciendo órdenes. Yo no soy responsable, no es mi responsabilidad. Mis actos están inducidos por la figura de poder. Entonces tú te quitas la responsabilidad, te justificas y se acabó, ya está. Y la carga de conciencia es menor, porque claro, partimos de que somos seres humanos y que tenemos conciencia, ¿no? Pero si dices, es que me lo mandó yo no lo hice, yo era el brazo ejecutor, era una herramienta más, como la prolongación de su brazo para tocar el botón que daba las descargas, pero yo no lo hice, lo hizo porque me mandaba. Pero al final estarás conmigo, Miguel Ángel, en que quien daba las descargas era yo. Totalmente. Qué totalmente. Curioso.
tú eres la única dueña de tus actos al final del día. Quien se va a la cama y quien lo piensa luego eres tú. Entonces, nosotros somos dueños de nuestros actos. Lo que pasa que cuando... Mira, esto es otro término que en psicología se le conoce como disonancia cognitiva, que es cuando nuestros actos, por ejemplo, me abarca más, pero un ejemplo es cuando nuestros actos y nuestro pensamiento chocan. Es decir, no hacemos lo que pensamos o acorde a como creemos que somos. Entonces, ahí, como no nos gusta la incertidumbre a nosotros, no nos gusta sentirnos mal con nosotros mismos, tenemos que hacer algo. O cambiamos lo que decimos y pensamos o lo que hacemos. En este caso, como ya hemos dado la descarga, lo que intentamos es cambiar lo que decimos. No, es que lo hice, pero es que no es culpa mía porque a mí me lo han mandado, yo soy una herramienta. Es quitarse la responsabilidad. Claro. Sí. Este experimento y sus conclusiones y sus resultados también dan cierta explicación al funcionamiento del ejército, ¿no? Por lo que antes has dicho, la conciencia de grupo, obedecer órdenes. Al final, dentro del ejército hay personas individuales, cada una con sus determinadas emociones, sentimientos y casuística, pero todos a una, obedecen órdenes y para un fin común. Totalmente. Y es que una jerarquía de poder evidentemente siempre va a ser necesaria. En un mundo sobre todo tan globalizado, necesitamos que hayan figuras de poder, obviamente, en unas reglas que seguir. La cosa es que este principio de autoridad, que es necesario para cualquier población, es un arma de doble filo. Porque si se lleva al extremo esa autoridad, la autoridad es necesaria, pero si se lleva al extremo, si no atiende a razones, sino simplemente a que haya una figura de autoridad, se puede volver muy dañino, porque ahí se demuestra lo frágil que son los valores humanos. Y luego, un apunte que me gustaría destacar del experimento de Milgram, que no lo hemos mencionado en las conclusiones, es también que a mayor formación académica había una menor intimidación del poder, es decir, se obedece menos. Formación académica no quiero decir tener el bachiller o tener una carrera, no. Me refiero a formación a nivel de tener un pensamiento crítico, ¿no? De razonar lo que se dice y de ser consecuente con cada persona con sus actos, de intentar razonar lo que vas a hacer. Cierto nivel cultural, ¿no? Y cognitivo. Mayor entendimiento de las cosas para filtrarlas por tu propio filtro, no el que los demás te digan. Exacto. Entonces, esto, como hemos dicho, siempre que hablamos de psicología social acabo reflexionando sobre la importancia del pensamiento crítico, pero es que es muy importante, y es que lo podemos ver en cada experimento que traemos, cómo puede ser a veces la pieza que se cargue el esquema, ¿no? Y que se salga de lo que ocurre. Pues me quedo con esa parte positiva, porque hay una frase demoledora que has dicho antes y que, siendo cierta, nos asusta más, ¿no? Ante una figura de poder, el ser humano es capaz de convertirse en una auténtica bestia, solo por obediencia. Totalmente. Nos vas a hacer pensar de nuevo.